Estoy en comunicación con el cardenal Álvaro Ramazzini. Eminencia, muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, con mucho gusto. Cuénteme, Juan Cruz. Eminencia, ¿qué nos puede decir en estos tiempos de crisis? ¿Cómo debemos fortalecer nuestra fe? Ya que hay muchas personas que están sufriendo, que están infectados, incluso algunos que perdieron su familia. ¿Qué mensaje alentador puede dar, Eminencia? Bueno, yo he pensado mucho en estos días en el libro de Job. En el libro de Job, porque el libro de Job nos plantea un problema fundamental que realmente ha existido desde siempre y va a existir así hasta que el Señor Jesús regrese, y es el problema del sufrimiento humano. Indudablemente que hay una gran diferencia entre hacer una reflexión teológica sobre el sufrimiento humano a enfrentar el problema desde una actitud profunda de fe. La reflexión teológica supone la fe, indudablemente, pero ambos aspectos difieren muchísimo de vivir la experiencia. Es decir, la experiencia de ver que la esposa está viendo a su esposo que está enfermo de COVID, que ni siquiera puede despedirse de él, que lo tienen recluido, aislado, y que al final muere y que ni siquiera se puede hacer un funeral porque los controles sanitarios son muy fuertes. Eso pone a prueba la fe de la persona, porque está tocando un sentimiento muy profundo que es el sentimiento del amor. Cuando uno lee el libro de Job, ve que al final la conclusión es: Señor, tú eres el Dios que permite todo, yo he estado equivocado en hacer los juicios, yo me abandono en ti. Yo pienso que delante de toda esta situación, la actitud que más nos puede ayudar es recordar el mismo sufrimiento de Jesucristo en el huerto de los olivos. Cuando el Señor Jesús ahí le dice a Dios su Padre: Padre, mira, esto está muy difícil, el momento de sufrimiento es grandísimo, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Llegar realmente a esa decisión de decir: Señor, que se haga tu voluntad, supone sí un proceso de maduración en la fe. Y tal vez es ahí donde muchas veces nosotros, los cristianos, no hemos tomado en cuenta que hacer la experiencia de fe no se reduce a actos aislados de culto o actos aislados de oraciones, sino que es un proceso continuo. Por eso, cuando la persona vive este proceso continuo de crecimiento en la fe, que sabemos que la fe es una de las virtudes teologales y que por lo tanto el crecimiento no depende de mí, sino que depende de Dios, y yo le tengo que decir a Jesucristo, como le dijo el ciego: Señor, yo creo en ti y yo confío en ti. Cuando no se ha vivido este proceso, entonces realmente las situaciones críticas que estamos viviendo se hacen mucho más dolorosas. Estamos viviendo un tiempo de prueba. No es voluntad de Dios que la humanidad sufra, aunque sabemos que por el pecado sufrimos, porque la paga del pecado es la muerte, dice el apóstol Pablo. ¿Los últimos tiempos los que estamos viviendo, Eminencia? ¿Cómo? ¿Los últimos tiempos los que estamos viviendo, Eminencia? No, no son los últimos tiempos. En la historia de la humanidad ha habido pestes, ha habido epidemias. No. Es nada más que en el proceso evolutivo de la humanidad, pues así como van surgiendo nuevos avances tecnológicos, van surgiendo también nuevas enfermedades. Y en ese sentido habría que más bien analizar cuál es la responsabilidad de nosotros humanos en ser instrumentos que propicien la aparición de estas nuevas enfermedades. Porque al final, en este momento, nadie tiene una respuesta para decir por qué la pandemia del coronavirus surgió como surgió. Es un hecho. Entonces, la realidad es esta, ¿no?
que mientras seamos mortales en esta tierra, ahora tocará el coronavirus, dentro de no sé cuántos años tocará tal vez otra experiencia de otro tipo de enfermedad. ¿Qué nos puede decir de la ayuda que está dando el Vaticano a través de Bergoglio a los diferentes países con las donaciones de respiradores? Bueno, no me extraña, porque el Papa Bergoglio tiene un corazón grandísimo y no me extraña. Indudablemente que entiendo que las finanzas del Vaticano pues no son como las finanzas del Banco Mundial, ni son tampoco como las finanzas de otro organismo que tiene millones de millones de millones de dólares. Pero en medio aún de la pobreza, porque muchos pensarán que el Vaticano es muy rico, pero en realidad la situación económica del Vaticano no es que sea así tan bollante como nosotros podamos pensar, pero el gesto del Papa es el gesto del pastor que se preocupa de la humanidad. Y eso es maravilloso, porque nos está dando el ejemplo a nosotros obispos de hacer lo mismo. Es la virtud teologal de la caridad. Bueno, he hablado de la fe, ahora hablo de la caridad, no he mencionado nada de la esperanza, pero la esperanza es la virtud por la cual estamos seguros que Dios no nos defrauda y que Dios no nos falla y que realmente todo lo que Dios permite va a ser siempre para el bien de los que somos amados por Dios. ¿Cómo es la situación en Centroamérica? Bueno, la situación en Centroamérica bajo el tema del COVID, Costa Rica ha ido logrando superar la crisis, Honduras menos, Nicaragua, pues desde el principio el gobierno de Nicaragua tomó una actitud de como no darle la importancia. Aquí en Guatemala tenemos la situación también que estamos ahora en la fase de apertura, pero tengo mis dudas de que sea el momento, no lo sabemos. Y luego en El Salvador han mantenido las restricciones y en Panamá, pues en Panamá también han estado ellos en la fase que todavía no hemos llegado a la cima, al punto más alto de la pandemia. Eminencia, ¿cómo va a ser la celebración de las misas en este contexto de pandemia y en la pospandemia? ¿Qué ritos, qué costumbres lamentablemente se van a tener que ver afectados? Bueno, una de las primeras conclusiones que yo saco es que el número de participantes va a ser reducido, especialmente aquí en Guatemala, donde estamos acostumbrados a celebraciones eucarísticas de miles de personas en el día domingo, porque nuestras parroquias son muy extensas. Bueno, eso va a ser ya un gran cambio, el número de personas. Estamos ahora aquí, el gobierno ha dado las indicaciones de que si 50% o si de 80%. En segundo lugar, esto va a significar para los sacerdotes tener que multiplicar las celebraciones de la Eucaristía si realmente queremos ayudar a las comunidades. Entonces, eso va a significar más celebraciones de la Eucaristía. Aquí el gobierno ha dicho que celebraciones en 30 minutos. Nosotros hemos hablado de esto con la conferencia episcopal. Estamos haciendo la propuesta de que no sean 30 minutos. Es decir, una celebración de la Eucaristía en 30 minutos no entra en mi cabeza, pero vamos a tener que realmente ser mucho más cortos en la duración de la Eucaristía. Vamos a tener que evitar los cantos, porque el medio de contagio del coronavirus es a través de la saliva. Entonces, vamos a tener que evitar los cantos e indudablemente mantener la distancia social. Es decir, no podemos ahora estar todos amontonados, sino vamos a tener... Es decir, va a significar también cambios en el modo de vivir nuestra liturgia, al menos hasta que llegue la vacuna. ¿Cuántos pueden volver a ver órganos en las iglesias, poner música sacra, como para suplir? No, yo pienso que no. La gente no está acostumbrada a eso, no. La gente ha estado acostumbrada más a una participación activa. Entonces, o no se hace la participación activa y la misa se hace solo con las respuestas y punto. ¿Y por qué Es mi opinión. ¿Por qué no volver a esta linda tradición de la música sacra? Bueno, primero porque usted no va a encontrar músicos que toquen órganos ahora. Segundo, ni siquiera va a encontrar órganos en las parroquias, al menos aquí en Guatemala. Nos hemos acostumbrado más al tema de otros tipos de instrumentos y bueno, así, ese es el hecho, ¿no? ¿Se van a reunir o se están reuniendo los cardenales para debatir cómo va a ser esta apertura de las iglesias, de las basílicas en breve?
Nosotros no hemos recibido ninguna notificación, no. Veremos a ver si mandan alguna notificación del Vaticano, pero no hemos recibido hasta ahora nada. ¿Cómo es el pueblo guatemalteco en materia de fe? ¿Es un pueblo creyente o está perdiendo? Bueno, 95% 95% de guatemaltecos se profesan cristianos, católicos y no católicos. Usted sabe, tenemos en Guatemala el problema del crecimiento de denominaciones cristianas no católicas, pero en general 95% de la gente dice yo soy cristiano. El otro tema no es solamente decirlo, el otro tema es vivirlo. Y yo creo que ahora en este tiempo de la pandemia, sí ha habido algunas manifestaciones religiosas, sobre todo en las familias. Tenemos las celebraciones de la misa privadamente vía internet, momentos de adoración al Santísimo, momentos de oración, reflexiones, todo eso sí, pero después cuando usted ve la realidad de la sociedad guatemalteca, uno no logra entender que la gente haga una relación entre su comportamiento de no amontonarse, de llevar la mascarilla, de no salir de la casa si no hay necesidad en relación con su fe. Este es un tema que lo estamos aquí insistiendo, que no seamos nosotros cómplices de la enfermedad o del posible contagio de otros, que ahí es donde empieza la manifestación de la vida de fe. Aproximadamente, ¿cuántas personas en la iglesia, sobre todo los obispos y sacerdotes, se incluyen en la población de riesgo, gente mayor de 60 años? Bueno, la población de Guatemala en un 70% es población menor de 24 años. No, digo en la iglesia católica, por lo general, porque la mayoría de los obispos son gente adulta, hay algunos sacerdotes también de edad avanzada que constituyen población de riesgo. En este caso, ¿cómo son las cifras? ¿Cómo es este tema de la población más afectada dentro de la iglesia? He visto estadísticas de las personas contagiadas de COVID-19 aquí en Guatemala y me llama la atención que la mayoría de personas contagiadas son personas de 35 a 50 años de edad. Eso me llama la atención. Es decir, el COVID aquí en Guatemala está afectando más a personas no mayores de 60 años. Es decir, en proporción, en proporción. Sí, le preguntaba porque lamentablemente hace poco murió un obispo boliviano, que también era una persona de edad avanzada por el COVID, Monseñor Eugenio Scarpellini. Por eso le Bueno, preguntaba, los sacerdotes, los obispos, ¿en qué edad rondan? ¿Qué hay? bueno, la edad nuestra aquí del episcopado de Guatemala, habemos algunos que pasamos los 70, hay otros que están en el parámetro de 61 a 69. Tenemos sí 3 obispos que ya son avanzados de edad, 90 años, 88 años. En el caso del clero, la mayoría de nuestro clero es joven, no son ancianos, pero para mí lo más importante es el dato que le acabo de decir, que el COVID se está ensañando más con gente de mediana edad que no con gente mayores de 60 años. ¿Piensa que puede haber una voluntad de tomar los hábitos de mucha gente que se puedan volcar a los seminarios, a los noviciados en este momento de crisis, que puede haber un fervor de ser parte activa de la iglesia? No lo sé decir, no lo sé decir. Más bien ahora lo que nos preocupa a nosotros es continuar con la formación de los seminaristas que tenemos. En los últimos años en Guatemala el número de seminaristas ha crecido bastante y entonces más ahora la preocupación es cómo asegurarles la continuación en su formación. El otro tema, veremos a ver qué pasa de aquí a unos meses. Pero a veces en los tiempos de crisis se fortalece más la fe, quizás surgen vocaciones religiosas. Bueno, así debería de ser, ¿no? Que se fortalezca la fe, pero no está dicho que sea siempre así. Eminencia, ¿puede darnos su bendición para la gente que está
escuchando y viendo esta entrevista? Claro, con muchísimo gusto. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Eminencia, muy amable. Bueno, Juan Cruz, que esté muy bien.